Karl Marx, El Capital, capítulo 24, la llamada acumulación originaria. Publicado por primera vez en el libro Karl Marx, Das Kapital, versión castellano, Instituto de Marxismo, Leninismo y Editorial Progreso de Moscú, traducido del alemán. El secreto de la acumulación originaria. Hemos visto cómo se convierte el dinero en capital, cómo sale de este la plusvalía y de la plusvalía más capital. Sin embargo, la acumulación de capital presupone la plusvalía la producción capitalista y esta la existencia en manos de los productores de mercancías de grandes masas de capital y fuerza de trabajo. Todo este proceso parece moverse dentro de un círculo vicioso del que solo podemos salir dando por supuesto una acumulación originaria anterior a la acumulación capitalista, previous accumulation, la denominada por Adam Smith. Una acumulación que no es fruto del régimen capitalista de producción, sino punto de partida de él. Esta acumulación originaria viene a desempeñar en la economía política más o menos el mismo papel que desempeña en la teología del pecado original. Adán mordió la manzana y con ello el pecado se extendió a toda la humanidad. Los orígenes de la primitiva acumulación pretenden explicarse relatándolos como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos, se nos dice, había de una parte una élite trabajadora, inteligente y sobre todo ahorrativa, y de la otra un tropel de descamisados haraganes que derrochaban cuanto tenían y aún más. Es cierto que la leyenda del pecado original teológico nos dice cómo el hombre fue condenado a ganar el pan con el sudor de su frente. Pero la historia del pecado original económico nos revela por qué hay gente que no necesita. Porque hay gente que no necesita sudar para comer, no importa. Así se explica que mientras los primeros acumulaban riqueza, los segundos acabaron por no tener ya nada que vender más que su pelleja. De este pecado original arranca la pobreza de la gran masa que todavía hoy, a pesar de lo mucho que trabaja, no tiene nada que vender más que a sí misma, y la riqueza de los pocos, riqueza que no cesa de crecer aunque ya haga muchísimo tiempo que sus propietarios han dejado de trabajar. Estas niñerías insustanciales son las que el señor Thiers, por ejemplo, sirven todavía con el empaque y la seriedad de un hombre de Estado a los franceses. En otro tiempo tan ingeniosos en defensa de la propiedad, pero tan pronto como se plantea el problema de la propiedad, se convierte en un deber sacrosanto abrazar el punto de vista de la cartilla infantil como el único que cuadra a todas las edades y a todos los grados de desarrollo. Sabido es que en la historia real
desempeñan un gran papel la conquista, el esclavizamiento, el robo y el asesinato, la violencia, en una palabra. Pero en la dulce economía política ha reinado siempre el idilio. Las únicas fuentes de riqueza han sido desde el primer momento el derecho y el trabajo, exceptuando siempre naturalmente el año en curso. En la realidad, los métodos de la acumulación originaria fueron cualquier cosa menos idílicos. Ni el dinero ni la mercancía son de por sí capital, como no lo son tampoco los medios de producción ni los artículos de consumo. Hay que convertirlos en capital y para ello han de concurrir una serie de circunstancias concretas que pueden resumirse así. Han de enfrentarse y entrar en contacto dos clases muy diversas de poseedores de mercancías. De una parte, los propietarios del dinero, medios de producción y artículos de consumo, deseosos de explotar la suma de valor de su propiedad mediante la compra de fuerza ajena de trabajo. De otra parte, los obreros libres, vendedores de su propia fuerza de trabajo y por tanto de su trabajo, obreros libres en el doble sentido de que no figuran directamente entre los medios de producción como los esclavos, los siervos, etc., ni cuentan tampoco con medios de producción de su propiedad como el labrador que trabaja su propia tierra, etc., libres y desheredados. Con esta polarización del mercado de mercancías se dan las condiciones fundamentales de la producción capitalista. Las relaciones capitalistas presuponen el divorcio entre los obreros y la propiedad de las condiciones de realización del trabajo. Cuando ya se mueve por sus propios pies, la producción capitalista no solo mantiene este divorcio, sino que lo reproduce en una escala cada vez mayor. Por tanto, el proceso que engendra el capitalismo solo puede ser uno: el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad de las condiciones de su trabajo. Proceso que dan de una parte convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras que de otra parte convierte a los productores directos en obreros asalariados. La llamada acumulación originaria no es, pues, más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Se llama originaria porque forma la prehistoria del capital y del modo capitalista de producción. La estructura económica de la sociedad capitalista brotó de la estructura económica de la sociedad feudal. Al disolverse esta, salieron a la superficie los elementos necesarios para la formación de aquella. El productor directo, el obrero, no pudo disponer de su persona hasta que no dejó de vivir encadenado a la gleba y de ser siervo dependiente de otra persona. Además, para poder convertirse en vendedor libre de fuerza de trabajo, que acude con su mercancía a donde quiera que encuentre mercado, hubo de sacudir también el yugo de los gremios y sustraerse a las ordenanzas sobre aprendices y oficiales y a todos los estatutos que embarazaban el trabajo. Por eso, en uno de sus aspectos, el movimiento histórico que convierte a los productores en obreros asalariados
representa la liberación de la servidumbre y la coacción gremial, y este aspecto es el único que existe para nuestros historiadores burgueses. Pero si enfocamos el otro aspecto, vemos que estos trabajadores recién emancipados solo pueden convertirse en vendedores de sí mismos una vez que se vean despojados de todos sus medios de producción y de todas las garantías de vida que las viejas instituciones feudales le aseguraban. Y esta expropiación queda inscrita en los anales de la historia con trazos indelebles de sangre y fuego. A su vez, los capitalistas industriales, estos potentados de hoy, tuvieron que desalojar para llegar a este puesto no solo a los maestros de los gremios artesanos, sino también a los señores feudales, en cuyas manos se concentraban las fuentes de riqueza. Desde este punto de vista, su ascensión es el fruto de una lucha victoriosa contra el poder feudal y sus indignantes privilegios, contra los gremios y las trabas que éstos ponían al libre desarrollo de la producción y a la libre explotación del hombre por el hombre. Pero los caballeros de la industria solo consiguieron desplazar por completo a los caballeros de la espada, explotando sucesos en que no tenían la menor parte de culpa. Subieron y triunfaron por procedimientos no menos viles que los que en su tiempo empleó el liberto romano para convertirse en señor de su patrono. El proceso de donde salieron el obrero asalariado y el capitalista tuvo como punto de partida la esclavización del obrero. Este desarrollo consistía en el cambio de la forma de esclavización. La explotación feudal se convirtió en explotación capitalista. Para comprender la marcha de este proceso, no hace falta remontarse muy atrás, aunque los primeros indicios de producción capitalista se presentan ya esporádicamente en algunas ciudades del Mediterráneo durante los siglos XIV y XV. La era capitalista solo data en realidad del siglo XVI. Allí donde surge el capitalismo, hace ya mucho tiempo que se ha abolido la servidumbre y que el punto de esplendor de la Edad Media, la existencia de ciudades soberanas, ha declinado y palidecido. En la historia de la acumulación originaria hacen época todas las transformaciones que sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista y sobre todo los momentos en que grandes masas de hombres son despojadas repentina y violentamente de sus medios de subsistencia y lanzadas al mercado de trabajo como propietarios libres y desheredados. Sirve de base a todo este proceso de expropiación que priva de su tierra al productor rural, al campesino. Su historia presenta una modalidad diversa en cada país y en cada uno de ellos recorre las diferentes fases en distinta gradación y en épocas históricas diversas. Reviste su forma clásica solo en Inglaterra, país que aquí tomamos por tanto como modelo.
cómo fue expropiada del suelo la población rural. En Inglaterra la servidumbre había desaparecido ya de hecho en los últimos años del siglo XIV. En esta época y más todavía en el transcurso del siglo XV, la inmensa mayoría de la población se componía de campesinos libres, dueños de la tierra, que trabajaban cualquiera que fuese la etiqueta feudal bajo la que ocultasen su propiedad. En las grandes fincas señoriales, el bailiff, gerente de finca, antes siervo, había sido desplazado por el arrendatario libre. Los jornaleros agrícolas eran, en parte, campesinos que aprovechaban su tiempo libre para trabajar a sueldo de los grandes terratenientes, y en parte una clase especial relativa y absolutamente poco numerosa de verdaderos asalariados. Mas también estos eran, de hecho, a la par que jornaleros, labradores independientes, puesto que además del salario se les daba caza y labranza con una cabida de 4 y más por acres. Además tenían derecho a compartir con los verdaderos labradores el aprovechamiento de los terrenos comunales en los que prestaban sus ganados, y que al mismo tiempo les suministraban la madera, la leña, la turba, etc. La producción feudal se caracteriza en todos los países de Europa por la división del suelo entre el mayor número posible de tributarios. El poder del señor feudal, como el de todo soberano, no descansaba solamente en la longitud de su rollo de rentas, sino en el número de sus súbditos, que a su vez dependía de la cifra de campesinos independientes. Por eso, aunque después de la conquista normanda, en el suelo inglés se dividió en unas pocas baronías gigantescas, entre las que había algunas que abarcaban por sí solas hasta 900 lorazgos anglosajones antiguos. Estaba salpicado de pequeñas explotaciones campesinas, interrumpidas solo de vez en cuando por grandes fincas señoriales. Estas condiciones, combinadas con el esplendor de las ciudades característico del siglo característica del siglo XV, permitían que se desarrollase aquella riqueza nacional que el canciller Fortescue describe con tanta elocuencia en su Laudibus Legum Angliae, la superioridad de las leyes inglesas. Pero cerraban el paso a la riqueza capitalista. El preludio de la transformación que había de echar los cimientos para el régimen de producción capitalista coincide con el último tercio del siglo XV y los primeros decenios del siglo XVI. El licenciamiento de las huestes feudales que, como dice acertadamente Sir James Stuart, llenaban inútilmente en todas partes casas y patios, lanzó al mercado de trabajo a una masa de proletarios libres y desheredados. El poder real, producto también del desarrollo burgués en su deseo de conquistar la soberanía absoluta,
aceleró violentamente la disolución de estas huestes feudales. Pero no fue esa, ni mucho menos, la única causa que la produjo. Los grandes señores feudales, levantándose tenazmente contra la monarquía y el parlamento, crearon un proletariado incomparablemente mayor al arrojar violentamente a los campesinos de las tierras que cultivaban y sobre las que tenían los mismos títulos jurídicos feudales que ellos, y al usurparle sus bienes comunales. El florecimiento de las manufacturas laneras de Flandes y la consiguiente alza de los precios de lana fue lo que sirvió de acicate directo para esto en Inglaterra. La antigua aristocracia había sido devorada por las guerras feudales. La nueva era ya una hija de sus tiempos, y unos tiempos en los que el dinero es la potencia de las potencias. Por eso enarboló como bandera la transformación de las tierras de labor en terrenos de pasos para ovejas. En su descripción de en su Description of England prefixed to Holy Chronicles, descripción de Inglaterra antepuesta a las crónicas Holychet, Harrison describe cómo la expropiación de los pequeños agricultores arruina al país. What care our great encroachers? ¿Qué se les da de esto a nuestros grandes usurpadores? Las casas de los campesinos y los cottages, chozas de los obreros, fueron violentamente arrasados y entregados a la ruina. Aunque exageradas siempre, las lamentaciones de estas viejas crónicas describen con toda exactitud la impresión que producía en los hombres de la época la revolución que se estaba operando en las condiciones de producción. Comparando las obras de Tomás Moro con las del canciller Fortescue, es como mejor se ve el abismo que separa el siglo XIV del XVI. Como observa acertadamente Thornton, la clase obrera inglesa se precipitó directamente, sin transición, de la edad de oro a la edad de hierro. La legislación se echó a temblar ante la transformación que se estaba operando. No había llegado todavía a ese apogeo de la civilización en que la wealth of the nation, la riqueza nacional, es decir, la creación de capital y la despiadada explotación y depauperación de la masa del pueblo, se considera como la última tool de toda sabiduría política. En su historia de Enrique VII, dice Bacon: por aquella época fueron haciéndose más frecuentes las quejas contra la transformación de las tierras de labranza en terrenos de pastos de ganado lanar, etc., fáciles de atender con unos cuantos pastores. Los arrendamientos temporales de por vida y por años, de los que vivían una gran parte de los yeomen, fueron convertidos en fincas dominicales. Esto trajo la
decadencia del pueblo y con ella la decadencia de ciudades, iglesias y diezmos. En aquella época la sabiduría del rey y del parlamento para curar el mal fue verdaderamente maravillosa. Dictaron medidas contra esta usurpación que estaba despoblando los terrenos comunales de population enclosures y contra el régimen despoblador de los pastos que seguía las huellas de aquellas de population prosturage. Un decreto de Enrique VII dictado en 1489 eh, prohibió la destrucción de todas casas de labradores que tuviesen asignados más de 20 acres de tierra. Enrique VIII, el año 25 de su reinado, confirma la misma ley. En este decreto se dice, entre otras cosas, que se acumulan en pocas manos muchas tierras arrendadas y grandes rebaños de ganado, principalmente de ovejas, lo que hace que las rentas de la tierra suban mucho y la balanza tillage decaiga extraordinariamente. Que sean derruidas iglesias y casas, quedando asombrosas masas de pueblo incapacitadas para ganarse la vida y mantener a sus familias. En vista de esto, la ley ordena que se restauren las granjas arruinadas, establece la proporción que debe guardarse entre las tierras de labranza y los terrenos de pastos, etc. Una ley de 1533 se queja de que haya propietarios que poseen hasta 24,000 cabezas de ganado lanar y limita el número de estas a 2,000. Ni las quejas del pueblo ni la legislación prohibitiva que comienza con Enrique VII dura 150 años, consiguieron absolutamente nada contra el movimiento de expropiación de los pequeños arrendatarios y campesinos. Bacon nos revela, sin saberlo, el secreto de este fracaso. Precisamente lo contrario de lo que exigía para instalarse el sistema capitalista, la sujeción servil a la masa del pueblo, la transformación de éste en un tropel de gente a sueldo y de sus medios de trabajo en capital durante este periodo de transición. La legislación procuró también mantener el límite de 4 acres de tierra para los cottages del jornalero del campo, prohibiéndole meter en su casa gentes a sueldo. Todavía en 1627 reinando Carlos I, fue condenado un Roger Crocker de Fontmille por haber construido en el manor finca de Fontmille un cottage sin asignarle como anejo permanente 4 acres de tierra. En 1638, reinando aún Carlos I, se nombró una comisión real encargada de imponer la ejecución de las antiguas leyes, principalmente la que exigía los 4 acres de tierra como mínimo. Todavía Cromwell prohíbe la construcción de casas en 4 millas a la redonda de Londres sin dotarlas
de 4 acres de tierra. Más tarde, en la primera mitad del siglo, más tarde, en la primera mitad del siglo XVIII, se formulan todavía quejas cuando el cottage de un jornalero de campo no tiene asignados por lo menos 1 a 2 acres. Hoy día, el bracero del campo se da por satisfecho con tal de tener una casa con huerto o de poder arrendar 2 varas de tierra a regular distancia. La reforma, con su séquito de colosales depredaciones de los bienes de la iglesia, vino a dar en el siglo XVI un nuevo y espantoso impulso al proceso violento de expropiación de la masa del pueblo. Al producirse la reforma, la Iglesia Católica era propietaria feudal de una gran parte del suelo inglés. La persecución contra los conventos, etcétera, transformó a sus moradores en proletarios. La persecución contra los conventos, etcétera, transformó a sus moradores en proletariado. Muchos de los bienes de la iglesia fueron regalados a unos cuantos rapaces protegidos del rey o vendidos por un precio irrisorio y especuladores rurales y a personas residentes en la ciudad, quienes reuniendo sus explotaciones arrojaron de ellas en masa a los antiguos arrendatarios que las venían cultivando de padres a hijos. El derecho de los labradores empobrecidos a percibir una parte de los diezmos de la iglesia, derecho garantizado por la ley, había sido ya tácitamente confiscado. Popper, Ubique, Yasset, exclama la reina Isabel después de recorrer Inglaterra. Por fin, en el año 43 de su reinado, el gobierno no tuvo más remedio que dar estado oficial al pauperismo, creando el impuesto de pobreza. Por la ley promulgada al año 16 del reinado de Carlos I, este impuesto fue declarado perpetuo y solo a partir de 1834 cobró una forma nueva y más rigurosa, pero estas consecuencias inmediatas de la reforma no fueron las más persistentes. El patrimonio eclesiástico era el baluarte religioso detrás del cual se atrincheraba el régimen antiguo de propiedad territorial. Al derrumbarse aquel, este tampoco podía mantenerse de en pie. Todavía en los últimos decenios del siglo XVII, la yeomanry, clase de campesinos independientes era más numerosa que la clase de los arrendatarios. El yeomanry había sido el puntal más firme de Cromwell, y el propio Macaulay confiesa que estos labradores ofrecían un contraste muy ventajoso con aquellos hidalgueros borrachos y sus lacayos, los curas rurales, cuya misión consistía en cazar las mozas predilectas sobre los bienes comunales. Alrededor de 1750 desapareció la yeomanry y en los últimos decenios del siglo XVIII
Se borraron hasta los últimos vestigios de propiedad comunal de los agricultores. Aquí prescindimos de los factores puramente económicos que intervinieron en la revolución de la agricultura y nos limitamos a indagar los factores de violencia que la impulsaron. Bajo la restauración de los estuardos, los terratenientes impusieron legalmente una usurpación que en todo el continente se había llevado también a cabo sin necesidad de los trámites de la ley. Esta usurpación consistió en abolir el régimen feudal del suelo, es decir, en transferir sus deberes tributarios al Estado. Indemnizando a este por medio de impuestos sobre los campesinos y el resto de las masas del pueblo, reivindicando la moderna propiedad privada sobre fincas en las que sólo asistían a los terratenientes títulos feudales y finalmente dictando aquellas leyes de residencia, laws of settlement, que mutatis mutandis con cambios correspondientes ejercieron sobre los labradores ingleses la misma influencia que el edicto del tártaro Boris Godunov sobre los campesinos rusos. Los Glorious Revolution, Revolución Gloriosa, entregó el poder al ocuparlo Guillermo III en Orange a los terratenientes y capitalistas acaparadores. Estos elementos consagraron la nueva era, entregándose a una escala gigantesca al saqueo de los terrenos de dominio público que hasta entonces solo se había practicado en proporciones muy modestas. Estos terrenos fueron regalados, vendidos a precios irrisorios o simplemente anexionados a otros de propiedad privada sin encubrir la usurpación bajo forma alguna. Y todo esto se llevó a cabo sin molestarse en cubrir ni la más mínima apariencia legal. Estos bienes del dominio público apropiados de modo tan fraudulento en unión de los bienes de que se despojó a la iglesia, los que no le habían sido usurpados ya por la revolución republicana, son la base de esos dominios principescos que hoy posee la oligarquía inglesa. Los capitalistas burgueses favorecieron esta operación, entre otras cosas, para convertir el suelo en un artículo puramente comercial, extender la zona de las grandes explotaciones agrícolas, hacer que aumentase la afluencia a la ciudad de proletarios libres y desheredados del campo, etc. Además, la nueva aristocracia de la tierra era aliada natural de la nueva bancocracia, de la alta finanza que acababa de dejar el cascarón y de los grandes manufactureros atrincherados por aquel entonces detrás del proteccionismo aduanero. La burguesía inglesa obró en defensa de sus intereses con el mismo acierto con que la de Suecia, siguiendo el camino contrario y haciéndose fuerte en su baluarte económico. El campesinado apoyó a los reyes desde 1604 y más tarde, bajo Carlos X y Carlos XI, se les ayudó a rescatar por la fuerza los bienes de la corona de manos de la oligarquía. Los bienes comunales, completamente distintos de los bienes de dominio público a que acabamos de referirnos, eran una institución de viejo origen germánico que se mantenía en vigor bajo el
manto del feudalismo. Hemos visto que la usurpación violenta de estos bienes, acompañada casi siempre por la transformación de las tierras de labor en pastos, comienza a fines del siglo XV y prosigue a lo largo del siglo XVI. Sin embargo, en aquellos tiempos ese proceso revestía la forma de una serie de actos individuales de violencia contra los que la legislación luchó infructuosamente durante 150 años. El progreso aportado por el siglo XVIII consiste en que ahora la propia ley se convierte en vehículo de esta depredación de los bienes del pueblo, aunque los grandes arrendamientos sigan empleando también de paso sus pequeños métodos personales e independientes. La forma parlamentaria que reviste este despojo es la de los Bills for Enclosures of Commons, leyes sobre el cercado de terrenos comunales. Dicho en otros términos, decretos por medio de los cuales los terratenientes se regalan a sí mismos en propiedad privada las tierras del pueblo, decretos de expropiación del pueblo. Sir F. M. Eden se contradice a sí mismo en el astuto alegato curialesco en que procura explicar la propiedad comunal como propiedad privada de los grandes terratenientes que recogen la herencia de los señores feudales, al reclamar una ley general del Parlamento sobre el derecho a cercar los terrenos comunales, reconociendo con ello que la transformación de estos bienes en propiedad privada no puede prosperar sin un golpe de estado parlamentario, a la par que pide a la legislación una indemnización para los pobres expropiados. Al paso de los yeomen independientes eran sustituidos por los tenants at will, pequeños colonos con contrato por un año, es decir, una chusma servil sometida a capricho de los terratenientes. El despojo de los bienes del dominio público y sobre todo la depredación sistemática de los terrenos comunales ayudaron a incrementar esas grandes posesiones que se conocían en el siglo XVIII con los nombres de haciendas capitales o haciendas de comerciantes, y que dejaron a la población campesina disponible como proletariado al servicio de la industria. Sin embargo, en el siglo XVIII todavía no alcanza a comprender en la medida en que se había Sin embargo, en el siglo XVIII todavía no alcanza a comprender en la medida en que había de comprenderlo el siglo XIX, la identidad entre la riqueza nacional y la pobreza del pueblo. Por eso, en los libros de economía de esta época se produce una violentísima polémica en torno a la Enclosure of Commons. Saco unos cuantos pasajes de los materiales copiosísimos que tengo a la vista para poner de relieve de un modo más vivo la situación. Los terrenos anexionados por el terrateniente colindante bajo pretexto de cercarlos no eran siempre tierras yermas, sino también con frecuencia tierras cultivadas mediante un tributo al municipio o comunalmente. De grandes colonos, los pequeños arrendatarios. En otro sitio los llama una muchedumbre de pequeños propietarios y colonos. Y resume los efectos generales de los enclosures en estos términos. En efecto,
La usurpación de las tierras comunales y la revolución agrícola que la acompañaba empeoraron hasta tal punto la situación de los obreros agrícolas que, según el propio Eden, entre 1765 y 1780, su salario comenzó a descender por debajo del nivel mínimo, haciéndose necesario completarlo con el socorro oficial de pobreza. Su jornal, dice Eden, alcanzaba a duras penas a cubrir sus necesidades más perentorias. Oigamos ahora un instante a un defensor de los enclosures y adversario del doctor Price. Aquí hacemos una pausa para continuar con el doctor R. Price y sus observaciones.